Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Capital Empresa Internacional. Dedicamos nuestro espacio a todas aquellas empresas internacionales que trabajan desde la ciudad de Barcelona y desde su área metropolitana. Cada viernes de 11 a 12 hablaremos con empresarios y emprendedores al frente de startups, pymes y multinacionales que desarrollan su negocio desde la metrópolis mediterránea. Economía, negocios, tecnología e innovación. Capital Empresa Internacional abre sus puertas al mundo con toda la información de la mano de nuestros interlocutores. Soy Montse Pardo. Y yo soy Beatrix Sasse y os acompañamos durante nuestra hora de programa. ¡Empezamos! El final de 2022 ya está a la vista y las empresas se preparan para el próximo año. ¿Qué desafíos esperan a los emprendedores en los próximos meses? ¿Qué estrategias pueden utilizar una empresa para fortalecer su sostenibilidad a largo plazo? ¿Y cómo puede cambiar una buena estrategia su rumbo? Sobre estos y otros temas hablamos hoy con expertos que asesoran a empresas internacionales en temas estratégicos. Y para ello contamos con la participación de Stefano Melis, consultor en mentalidad estratégica empresarial, Guifré Belloso, consultor para fundadores en Barcelona Activa y experto en financiación, y Michael P. Shelley, Global Sales Director de Express Global Employment. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy echamos un vistazo a la estrategia empresarial desde diferentes enfoques y empezamos con los empresarios mismos. Stefano, tú trabajas la mentalidad estratégica empresarial desde el punto de vista de personas. ¿A qué te refieres exactamente con este término y cómo lo aplicas en tu trabajo? Bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista. Estoy encantado de estar aquí, en esta casa. Y nosotros, como Mentalidad Estratégica Empresarial, tenemos como un lema. Para mí es más importante la persona, más que el rol que recubre dentro de la empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos implantar un cambio estratégico si no pensamos directamente a la persona más que al rol que tiene dentro de la empresa. ¿Por qué esto? Porque la mayoría de las personas tiene su narrativa interna de cómo quiere que vayan las cosas, pero nosotros no somos tan presuntuosos de pensar que somos los únicos estrategas que existen en el planeta. Pero sí es cierto que le decimos, empezamos desde donde tú deseas que tu empresa pueda dar un impacto. Y desde ahí dibujamos un plan táctico y un plan ejecutivo. Ahí qué pasa, Beatrix, que a veces en la parte ejecutiva ahí se encuentran algún problema, porque resulta que la empresa quizá no tiene delegado muy bien cada departamento o no tiene los suficientes recursos humanos para hacerlo bien el trabajo que quiere desarrollar. Entonces ahí se encuentra un desafío que es lo que deseo con lo que puedo hacer. Entonces esto es lo que nosotros tenemos a diario. Es verdad que nosotros lo tenemos aún más difícil porque nos dedicamos a un público que son micros pymes y pequeñas pymes, que recuerda a todo el mundo que más del 90% del corazón financiero económico de este país, y no solo, me atrevo a decir, casi el 90% igualmente de toda Europa, y se sienten un poco abandonados. Entonces empezamos de la parte, ¿no? Sí. La parte humana para decir no solo qué deseas, qué necesitas, y desde ahí co-creamos juntos un plan. Las herramientas que utilizamos nosotros son partner de nuestra colaboración. Pero la cosa más importante que decimos siempre, o casi siempre, es la sabiduría, el conocimiento, está al servicio, es un patrimonio de la humanidad, lo tenemos que compartir. Entonces, somos más partidarios de co-crear plan estratégico, pero creando y co-creando ecosistemas. Genial, gracias. A ti. Guifré, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Encantada de saludarte. A esta tertulia. Guifré, bueno, dime. No, explica. No, iba a decir que tú eres experto en financiación y que ayudas a las nuevas empresas, especialmente con un plan estratégico financiero. Cuéntanos un poco.
Bueno, básicamente las startups o las pequeñas empresas que están empezando, pues tienen muy pocos recursos, con lo cual hay que optimizar muy bien a dónde van esos recursos, porque oportunidades no hay muchas, ¿no? Entonces el objetivo es llegar a break-even, al punto de equilibrio lo más rápido en el menor tiempo posible, ¿vale? Y consumiendo los mínimos recursos. Generalmente cuando uno empieza desde un business plan a poder generar un proyecto viable, pasa un tiempo, ¿vale? No es una cosa automática. Con lo cual, pues ese periodo lo denomino el de comer espaguetis, en el cual hay mucha tensión, y hasta que llegas a un punto en que empiezas a generar una caja positiva, ¿no? Ese periodo puede variar en función de determinados negocios, pero en muchas startups pues, es alrededor de un año, ¿no? Aproximadamente, no hay un cliché, pero muchas empresas, depende de la estrategia que sigan, pues tiene que pasar un periodo muy duro en el cual hasta llegar a ser hasta la rentabilidad. Vale, genial. Y Michael, tú desde Express Global Employment ofreces servicios a todas aquellas empresas que quieren venir a trabajar a Barcelona, ¿es correcto? Sí. Explícanos un poquito, por favor, qué hacéis. Vale. Muchas gracias también por la invitación. Este es un tópico muy central para mí, muy importante. Lo que hacemos nosotros es principalmente es dar todas las ventajas que tienen un multinacional por empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, si una compañía quiere llegar a Barcelona con rapidez, en vez de hacer el esfuerzo de abrir una entidad, nosotros ya tenemos todo puesto, entonces podemos pagar los impuestos, podemos también si necesitan ayuda con inmigración, podemos hacer encargo de eso, y en como 72 horas podemos abrir oficina para ti, para que puedas empezar a pagar y contratar gente local. O si necesitas ayuda con inmigración, generalmente toma 20 días, dependiendo del nivel de trabajo, digamos. Entonces, pongamos en cargo de todas las cosas que pueden perder, todo el ánimo de hacer negocio, digamos. Una cosa que es súper difícil de hacer también por startups es el cambio de empleado, de contractor dicen, ¿no? A ser un empleado fijo. Y nosotros somos expertos en hacer esa transición. Entonces, en cualquier cosa para abrir oficina en otro país, podemos poner en cargo de todo. ¿Me entiendes? ¿Estoy hablando bien? Sí. Disculpe, como te dije, he estado hablando inglés un montón últimamente, entonces... No worries. Vale. Gifre, cuando una startup empieza un negocio, ¿qué estrategia necesita para hacerse un hueco en el mercado? Claro, cuando uno quiere montar una empresa, necesita aportar un valor que otros no tengan, ¿vale? Y hacer una cosa que los otros no puedan hacer tan bien ni por ese precio. O sea que aquí está muy claro que ha de tener una ventaja competitiva, que les permita diferenciarse del resto de la competencia. Cuando asesoro una empresa, muchas veces lo primero que le pregunto es ¿por qué te compran tus clientes? ¿Vale? Es decir, ¿por qué a ti y no a otro? Entonces, ahí es cuando se queda claro que se diluce la ventaja competitiva que tienen las startups, ¿vale? Para ver, y a partir de ahí enfocarse en esa ventaja competitiva y no dispersarse. Es decir, ahora cuando hay muchas empresas en crisis, o cuando el ciclo económico vaya a cambiar, muchas empresas van a estar tentadas en diversificar sus fuentes de ingresos. Entonces, esto es muy difícil meterse en otros mercados donde ya hay competidores y donde que hay que consumir unos recursos para posicionarse. Con lo cual, a veces es mejor centrarse en aquello que uno hace bien, que lo hace no bien, muy bien, y por lo cual tiene clientes. ¿Vale?
A ver, antes de continuar con las preguntas, bueno, nos hacemos las preguntas a cada uno, pero que podéis intervenir en el momento que queráis oportuno. Jeffrey, tú como te tenemos un poquito más lejos, cuando quieras intervenir nos levantas la mano y yo te doy paso sin problema. Tranquila, que me hago oír, Vale, de acuerdo. Pero es interesante porque esos temas del plan y de cómo seguir adelante, aunque yo trabajo en otra parte del camino, yo siempre estoy luchando con eso, con estos gerentes y ayudándolo con esos tópicos. Entonces es interesante que en cualquier parte del mundo todos están luchando con los mismos temas. Exacto. Yo estoy muy de acuerdo con Jufré cuando decía de tener un año a vista, ¿no?, por una startup en la pregunta anterior. Resulta que, por ejemplo, en nuestro recorrido profesional nos damos cuenta que mucho de esta startup o gente que tiene muy poco tiempo en el mercado, que puede ser una micropymes, no solo una startup, no tiene dos cosas muy claras, ¿no? Uno, como dice él, el valor añadido que quiere aportar en el mercado, que seguramente tiene toda la razón, que no lo tienen claro. Pero la otra parte, que no hacen la adecuada análisis de mercado. ¿Quién son mis competidores? ¿Cuánto es grande el mercado? ¿Cuánto factura? ¿Dónde va? 3 años a vista, ¿qué va a suceder? Y entonces esto como que para mí es antes del concepto estratégico, ¿sabes? Es como algo que tiene que tener muy claro. Y la otra cosa que introducía él, que es muy interesante, de la temporalidad de un año para ver el resultado, es otra cosa que no tienen en cuenta, son las etapas que tiene una empresa. Entonces, el lanzamiento está bien, cuánto dura, cuánto es grande el mercado, en qué tiempo, qué recursos, y no hablo solo de recursos financieros. Cuando se habla de recursos, habitualmente los dueños o, digamos, los gerentes hablan siempre de recursos económicos. No estoy de acuerdo. Recursos son todos, tecnológicos, humanos, económico, por supuesto, y también averiguar un poco la trayectoria, ¿no? Entonces, o es un deseo o es algo que se puede realizar. Tienes razón, porque muchas veces hablo con gerentes y les digo, oye, tú eres un startup, no debes estar mirando el año como IBM, como Google. O sea, es más cortado, claro. Todo es diferente, hay que seguir otro paso. Es súper complicado, pero quieren hacer todo igual que Apple, Google, pero oye, no vas a llegar nunca cerca de ellos si no estás fijado en hoy y mañana. Estoy totalmente de acuerdo, no sé si Jufré, no sé si lo pronuncio bien, perdona. Gifré. Perdona, que no lo pronuncio bien. Yo no sé tú, pero tengo todos clientes que siempre tienen prisa. Y digo, pero tú antes, ¿qué hacías? ¿No? Digo, no, he montado mi startup, he montado mi empresa, pero quiero ya conseguir el resultado. Digo, oye, un segundo, ¿no? Como tienes un año medio en el mercado y respira, tranquilo, y no sé si tú tienes la misma sensación. No, a ver, hay que entender o hay que explicarles que hay una fase de espaguetis, es decir, eso... Ahora lo tengo claro. Es muy difícil, no, es decir, hay un periodo de tiempo en el que han de aportar los automáticos. Y además hay muchas estrategias tipo inbound marketing que requieren un periodo de tiempo hasta que tú empiezas a ver resultados, ¿no? Entonces, eso el emprendedor lo tiene que entender, que no es llegar y facturar 10.000 euros al mes, ¿no? Exacto. Entonces, para llegar a que te compren, pues aportar valor, es una cosa, no es trivial, no es nada trivial, ¿no? Y requiere un tiempo, Hay de todo, o sea, hay gente que triunfa y tal, pero lo habitual es que hay un periodo en el cual hay una travesía del desierto hasta poder llegar a ver cuáles son realmente las palancas, lo que funciona, lo que no, el know-how que puedas ir desarrollando. Eso es una cosa que muchas veces se tiende a explicar que es fácil emprender, etcétera, pero es una decisión realmente compleja. Totalmente de acuerdo. A nivel de costes personales, como tú dices, pues, toca los CEOs tienen que hacer muchos papeles, pues tiene un coste a nivel personal importante, ¿vale? Lo más importante a veces que me encuentro con la gestión de recursos humanos es que los CEOs tienen que hacer todos los papeles del AUCA, que se digo en catalán, es decir, tienen que hacer todos los papeles, ¿no? Entonces, lo que yo asesoro con el CEO es que trabaje lo menos posible,
y pueda tener tiempo para poder pensar y organizar los recursos, tanto humanos, y luego dedicarse a vender. Yo creo que es un poco lo que tiene que hacer un CEO. Esa es la cuestión más recursos. importante de lo que estás Sí. diciendo, que siempre digo a la gente que hay que enfocar toda la energía en crecer el negocio. Entonces, todas las cosas que no tienen nada que ver con eso, tienes que contratar un servicio o algo que no te va a quitar el tiempo. Y además que cuando contrata gente, tienes que entender cada persona que contrates se va a crecer tu compañía como 10, 20%. Entonces, es súper importante que esas primeras personas tienen la capacidad de hacer más que una cosa. Es súper complicado. Claro, pero introduce un discurso muy interesante que nosotros intentamos en nuestra manera con humildad de cubrir, ¿no? Con un gap de formación. Es que el dueño, el propietario, el CEO, como lo queremos llamar, inicialmente tiene que asumir una responsabilidad. Inicialmente empiezan, que sea startup con otro socio o empiezo con una pequeña empresa porque tengo una gran buena idea, soy dueño, soy técnico, soy empresario, soy administrador de la es empresa. el hombre orquesta. Exacto, pero lo tiene que asumir. Esto no lo enseña nadie, ni en una escuela de negocio, ni en la vida, en la calle que te lo enseña. Y nosotros como mentalidad estratégica empresarial, el primer punto que tocamos. Tiene toda la razón el compañero. Es como, sí, un tiempo, que entonces lo que respondía antes, ¿no? Sí, darle cuáles son las etapas de desarrollo de una empresa, pero también cuáles son las etapas de un empresario. No, esa es la otra cosa que cuando estoy hablando con estos CEOs les digo, ya, bueno, ahora vas a empezar a contratar gente que no van a estar en el group chat, ¿no? Y eso otro camino. O sea, Otro miedo que empieza, ¿no? Sí, no, y en términos de recursos humanos, he dedicado mi vida a esto. Mucha gente, muchas compañías no saben la importancia de tener un plan por la persona, por un ser humano. O sea, tienen números, productos, qué sé yo, pero compartir esa pasión, esa energía es súper difícil. Entonces, es súper complicado, por eso es entretenido y también a veces para pegarse la cabeza en la mesa, pero igual. Pues sí. La parte complicada para mí, mi trabajo, mi parte de este acompañamiento es cuando una persona tiene que cambiar de rol de administrador de su empresa a empresario. Porque el empresario, el emprendedor, es aquella persona que crea puente para que se pueda desarrollar su negocio, en este caso su marca también. Y otro concepto que le tenemos que ayudar a entender mejor, el concepto de marca. Como mucho de esta gente, bueno, soy tan pequeño, bueno, esto es la cosa que le dejamos a las grandes, y digo, pero espera un segundo, tú tienes invertido dinero para hacer un logotipo, para hacer esto, el otro, audiovisual o imagen corporativa, entonces como que esto cambio desde los administradores Es tu identidad. le cuesta un montón, y estoy totalmente de acuerdo contigo, me encuentro a veces cuando dice, ahora tengo que engrandar mi plantilla. Está un silencio en la mesa, como, ¿quién va a venir? ¿El lobo? ¿No? Como, ¿por qué? Porque anteriormente no ha hecho un pensamiento estratégico para decir, ¿quién estoy buscando? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos con un método nuestro que se llama CCF, que es Coaching, Consultoría y Formación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido para nosotros darte una herramienta, engancharte para estar conmigo toda la vida. Yo soy casado, felizmente casado, y ya está. Entonces, como no quiero que la gente necesite estar conmigo, con nosotros, para poder seguir adelante. No, queremos hacer al revés. Educar para formar, para fortalecer esto. Nicho no se puede decir porque hay grandes números, pero estos microempresarios que necesitan ir a la calle con más seguridad, ¿no? Ahora, más que nunca que estamos al final del año, creo que es interesante que lo digamos entre nosotros como mínimo, ¿no? Pero también diciendo eso, es como el plan. Muchas veces no entienden que el plan se puede cambiar y hay que cambiar dependiendo de lo que está pasando. Y totalmente de acuerdo. Totalmente. La flexibilidad es otro tema, ¿no? Porque miran siempre a lo demás como que está bien, ¿no? Como un interlocutor de referencia dentro de un mercado, que yo no tengo ninguna problemática en el tenerlo en cuenta, pero ¿qué impacto puede hacer tú? ¿No? Adentro, ¿no? Como, no sé, a veces me resultan curiosas las preguntas, ¿no? No sabe un análisis de mercado, no sabe el tamaño y quiere invertir tirándote a la piscina con los ojos cerrados, pero es como un poco peligroso.
Sí, después también hace falta un poquito la visión a corto y a largo plazo, ¿no? Guifrey, tú lo has dicho, que la fase de espagueti, ¿no? ¿Cómo ayudas a los empresarios para que puedan superar y desarrollar su visión más a largo plazo también? La estrategia. Claro, a largo plazo uno ya de empezar a gestionar un poco lo que es el crecimiento. Es decir, cuando tú empiezas a tener una plantilla que pasas de un pequeño grupo de trabajadores muy comprometidos y muy sacrificados en la causa de los espaguetis, por decirlo de alguna manera, a cuando empiezas a ampliar una plantilla. Pues los problemas se multiplican exponencialmente. Coincido con Estefano que la gran materia prima o lo que crea una empresa son las personas, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a ampliar o hacer un crecimiento de la compañía, ahí las personas son clave, porque a la que pasas un determinado 10, 15 trabajadores, 20, ya empiezan a crearse grupos y tienes que hacer un equilibrios internos para poder dirigir la empresa al objetivo del crecimiento. Se va burocratizando. O sea, la ventaja de una startup es que relativamente es pequeña, es ágil y va dirigida a un objetivo. O sea, es una unidad militar dirigida a un objetivo. Cuando tú ya empiezas a crecer, ya la cosa empiezas a gestionar de otra manera. Tienes organizaciones mucho más complejas y ahí sí que el CEO necesita tiempo para pensar. O sea, no tiene que trabajar, tiene que pensar. Eso es difícil de conseguir. Introduce un tema muy interesante él, porque habla de procedimientos. Esta es otra etapa que nosotros vivimos a diario, porque le cuesta poner por escrito lo que tiene que ser, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños. Esto, pero el procedimiento, cómo lo hacemos, cómo podemos mejorar, porque aquí no hemos hablado todavía, ¿no? Pero hablamos de micropymes, pero dentro de las micropymes y pequeñas pymes están muchas empresas familiares. Y ahí tenemos un problema doble. No sé si a ustedes se les pasa que el consejo de administración se hace en el día del domingo de casa. O en la Navidad. Entonces, ahí poner un procedimiento, Monse, es como, no sé, lograr la lotería, porque mi padre siempre lo dice así, o mi tío, mi no sé quién. Es muy difícil. Hoy los datos nos dicen que no llegan a la tercera generación. Algo será. Entonces investigamos ahí cómo podemos ayudarlos. En este tejido aquí de Cataluña son muchas las empresas familiares. Pero regreso al tema que introducía el compañero. Los procedimientos hacen que una estrategia sea sólida en el tiempo. Y no soy partidario, por ejemplo, personalmente, de estrategia a largo plazo. Porque la recién historia nos enseña que es complicado. Digamos que un par de años a vista ya es suficiente. Eso es interesante porque el cambio, o lo dicen en inglés change management, es una lucha que impacta y muy frecuentemente compañías, familiares y todas. Y la lucha es que es obvio que te apoyan por hacer tal cosa, tú te vas bien y ahora alguien te dice ya, olvídate eso, tenemos que seguir este paso. Y mucha gente no quiere hacer esos cambios necesarios para tener éxito y ni pueden verlo. Y eso es otra lucha que es increíble, que llegan a un punto, he trabajado con compañías que han llegado a un nivel de éxito y de repente se para todo o a lo peor se pierde todo por no cambiar de mentalidad. Bueno, tú introduces otro tema muy interesante, muy querido para mí, que es el concepto de cultura organizacional, ¿no? Entonces, como nos estamos dando cuenta en esta charla, es como nosotros empezamos con el rol, no con el rol con la persona antes del rol, después lo guiamos para ver en qué etapa está, hablamos de procedimiento con mucho cariño, educación, humildad y respeto, porque es un tema tabú a veces, y después hablamos de la cultura. No se dan cuenta que están creando una plantilla inicial que son lo que necesito, brazos. No es la mejor opción que puedo buscar porque no tengo la estrategia bien cocida, ¿no? De una cierta manera. Hemos hablado de espaguetis, me viene el concepto de cocina. Pero es así, es como en la cocina, son elementos que cada uno lo puede cocinar de una distinta manera y el resultado cambia. Entonces, si no hablamos de cultura, ¿cuáles son los valores? Y no hablo solo de visión, de misión, que evidentemente es muy importante. ¿Cuáles son los valores del CEO?
que pone al servicio para ver, contrato a Beatrix o a Montse porque son personas que tienen el mismo valor que yo o queremos en el mismo resultado. Ahí se abre otro tema que en las micropymes, en pequeñas pymes que nosotros como consultoría ayudamos o acompañamos o lo intentamos, es que, bueno, tú, ¿cómo delegas? Y las personas están informadas de dónde quiere hacer llegar este barco, y ahí está otro tabú. No sé si vosotros lo tenéis. Eso es súper importante porque me hace pensar en el desarrollo del empleado, ¿no? Y a veces el desafío de crear un environamiento donde todos apoyen eso, dan la oportunidad de ir a seguir con la educación profesional, qué sé yo, y dejar un hueco que alguien se puede crecer en la compañía y hacer otras cosas para ayudar a la compañía. Entonces, pero la cultura, llegar a eso es difícil. O sea, es muy difícil, pero tiene que tener coraje, porque hoy en día todo el mundo habla de talento, ¿no? Búsqueda de talento, búsqueda de talento. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en el concepto de averiguar de qué talento estamos hablando, ¿no? En el contexto más macro de una estrategia o no, de crecimiento vertical o lo que sea de una empresa. Esto es el primer punto para mí. El segundo es, si quiero retener, porque he hablado con los italianos últimamente, me viene el italiano, perdón, retener el talento. Es lo más importante, sí, es lo más importante. Va muy de moda, pero el cómo no va de moda. ¿No? Sí, Entonces, la manera de poder retener un talento de una mediana grande empresa es totalmente diferente de una microempresa. Porque imagínate que yo soy un talento por una microempresa y tú eres una empresa mediana o grande que me hace gula ir ahí porque como empleado tengo estabilidad, premio, pipipi. Pero la empresa, la micropymes, punta al crecimiento gracias a tu talento. ¿En qué manera lo puede retener? Solo y cuando tú compartes, por ejemplo, es una pequeña receta, comparte la misma visión, crecemos juntos para llegar a estos resultados. Aquí en las micropymes muy de vez en cuando se habla de phantom share, pero esto es una manera para las micropymes también de retener el talento, si no se van. Pero la retención está totalmente conectado con el crecimiento del individuo. Entonces, si tú inviertes y ellos se sienten que ganan más responsabilidad, que alguien tienen un hueco para que puedan hablar y ser oídos. Totalmente. Es difícil hacer eso y muchas compañías no entienden que, especialmente los startups, que se queman la gente. Y, oye, tienen que mirarlo no así como ¿cómo se dice? Un robot. Tienen que verlo como ser humano, pero la retención, esa lucha es increíble. He trabajado en compañías que tienen no solo los empleados, los clientes tienen retención de 90%. Y he trabajado en compañías donde el CEO me dijo, me da lo mismo, se van en 12 meses. Y dije, madre mía, y también los empleados. Y esas compañías no han tenido éxito. Entonces no lo sé si ha tenido éxito o no, pero ahí se habla de una cultura autoritaria, ¿no? Se habla de una cultura autoritaria, entonces ahí se entra un poco en el trauma organizacional que sería interesante detectar. Entonces, no sé, no existe una única receta, ¿no? Bueno, es un poco complicado. Para mí es que siempre dar un consejo a un CEO, en vez de hablar de ti, hablar de vosotros o de nosotros, ¿no? Exactamente. He trabajado con compañías donde el tío habla que yo voy a ser multimillonario, y bueno, a él no le va bien, pero a los que dicen que nosotros nos vamos juntos, ellos siempre tienen más probabilidad de tener éxito. Vale. Hemos puesto encima de la mesa muchos temas, se han hablado de muchas cosas, pero Gifre, ¿cuáles dirías tú que serían los retos actuales a los que se tienen que enfrentar los empresarios? Bueno, a ver, a nivel macro, parece que todo el mundo hable de crisis y hay un marco mental que induce a la crisis, Ucrania, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que el nivel de morosidad bancaria está a niveles bajísimos. O sea, yo creo que es el más bajo de la serie desde el 2008. A nivel de ocupación en la ciudad de Barcelona estamos al mismo nivel, o sea, de parados que en septiembre de 2007, ¿vale? Es decir, cuando tú analizas a nivel macro las cifras, la cosa es que todavía la cosa va bien, ¿vale? Es decir, estamos en la parte alta del ciclo. La temporada de verano ha sido muy positiva también, ¿no? Entonces, ahora empezamos a ver un poco los efectos de la inflación. Es decir,
Cuando yo voy al banco a pedir un préstamo ICO, el ICO a 5 años está al 7,5%, ¿vale? Entonces, la financiación se ha encarecido de forma notable en este sentido. Entonces, mi recomendación ahora, o el reto que tienen que asumir los empresarios, es un poco el cambio de ciclo. Yo creo que ahora es el momento de los malos empresarios, aquellos que ven que la cosa tira y se endeudan para crecer más, ¿no? Y yo creo que ahora hay que tener un pelín de prudencia en el sentido de poder anticipar un nivel de incertidumbre que se va a ver sobre todo a principios de año, finales de este año, principios del que viene, y a partir de ahí dimensionar un poco la crisis, ¿no? Por ejemplo, los estudios tipo Funcas a nivel macroeconómico dicen que la economía española va a crear 220.000 puestos de trabajo en 2023. Ellos prevén que haya una caída hasta primavera y que luego la cosa vuelva a empezar. Es decir, que esta crisis económica sea relativamente pequeña, ¿no? En el tiempo y en la intensidad. Ya veremos. Yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Por eso un poco de prudencia estos meses, y sobre todo el uso de lo que es la deuda de una forma razonable. Uh-huh. Y aparte de esto, creo que vivimos en tiempos que están bastante cambiantes, ¿no? Todo cambia muy rápido, nos hemos de adaptar a diferentes requerimientos muy rápidos. ¿Esto ha cambiado en todos los años que tú trabajas asesorando a empresas? Sí, claro, a ver. Por ejemplo, los bancos no quieren préstamos a 5 años, quieren préstamos a 3 años. ¿Por qué? Porque lo que explicaban ellos de empresas familiares de 3 generaciones, cada vez es más difícil aguantarlo. Los ciclos económicos, el cambio tecnológico hace que muchos sectores se vean afectados y necesiten cambios, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay un proceso de destrucción creativa mucho más acelerado en este sentido. También, tal como se destruyen empresas, se crean otras nuevas, ¿no? Entonces, ese proceso sí que hay un proceso de aceleración. Antes era mucho más, o sea, tenías una empresa, podías trabajar toda la vida en la misma empresa, y ahora pues los ciclos han cambiado mucho más rápido, y la gente se tiene que adaptar mucho más rápido, no solo a nivel de skills profesional, sino también la propia empresa. Entonces ahí, claro, un paso en falso y acabas como Nokia haciendo teléfonos que nadie quiere, claro. Fíjate que eso me hace acordar lo que estás diciendo de otra cosa ahora que están enfrentando muchas empresas, es con la tecnología, la digitalización sí. de ventas. Mucha gente ahora no sabe cómo vender productos, y es increíble. O sea, muchas compañías ahora están utilizando los mismos métodos con correos electrónicos y qué sé yo. Entonces llegan oportunidades en su mercado, pero cada 20 empresas en ese mercado también llega la misma oportunidad. Entonces la conversión de cada oportunidad se demora más y se baja y cuesta más. Y ahora, y hablando con ellos, han perdido la habilidad de vender su negocio. Y estoy hablando de esto porque yo creo que en esta época ahora, digamos de chaos, que las empresas que saben vender, que tienen esa pasión, que ellos van a ganar mucho mercado ahora, porque ellos van a poder salir, o sea, convertir oportunidades o encontrar oportunidades afuera de digital, digamos. Pero es interesante, estoy hablando con muchas empresas ahora que me piden, oye, como consejo afuera de mi trabajo, ¿cómo están vendiendo? ¿Cómo haces esto? Porque ahora estamos enfrentando esto. Es súper interesante. Sí, es súper interesante lo que dices tú, porque, por ejemplo, nosotros lo hemos analizado y a nuestros clientes, que son un poco más pequeños que los tuyos, quizás. No siempre. Nosotros les aconsejamos hacer una mezcla.
¿no? Antes, no sé, en el último 18, 24 meses, el mercado del marketing digital era el oro, ¿no? Era ahí, si entro ahí, me forro, eso me decía, ¿no? Si yo, no, ahora voy ahí, hago una campaña, digo, mira, lo único que gana aquí es Google, no tú, pero si tú tienes una cara, quieres hacer una carrera para quien tiene más pasta para invertir, bueno, ahí está gente, familia que tiene que llegar a la universidad de sus hijos, entonces está bien, pero tenemos que encontrar la fórmula, el mix, la mezcla es outbound y inbound. El outbound, estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces en el ámbito de la venta, ¿no? De la promoción y después de la venta, no todo el mundo lo sabe hacer. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la habilidad está ahí, la sabiduría también, pero estamos tan acostumbrados a tener, recuerdo lo que decía antes, la prisa de conseguir el resultado. Entonces ahí se quebran la empresa, ahí se rompe el equilibrio entre el tiempo de desarrollo de una empresa, el desarrollo de una plantilla, el desarrollo de un producto, chicos. Porque esto es importante decirlo. Mucha gente se plantea cómo poderlo vender, pero el desarrollo del producto quizá no está a punto. Oye, el otro día estaban sin preparación, me invitaron una llamada y dije, bueno, no hice mi preparación, qué sé yo. Y después me estaban diciendo, Michael, ¿cómo hiciste eso? Y yo dije, bueno, solo estoy hablando con el tío y preguntándole cosas sobre su compañía, sus aspiraciones, todo eso. Y es increíble que hay una generación ahora, por el Internet, que no sabe vender, no sabe comunicar de persona a persona. Y bueno, para nosotros, nuestra generación, es una ventaja de encontrar trabajo, qué sé yo, pero igual me da un poco de pánico que hay una gran mayoría de empresas que han perdido la habilidad antigua de vender. Es increíble. Bueno, te agradezco por decir esto de la etapa, porque somos nosotros generación X y mis hijos son generación T, lo he descubierto muy poco tiempo atrás, que son táctil, ¿no? Entonces, acordamos los 70s, porque claro, fuéramos niños. Bueno, nosotros tenemos la suerte, yo miro siempre la parte luminosa, ¿no? La parte positiva. Nosotros somos analógicos que nos hemos convertido en digital, ¿no? Y leía un artículo en una revista que decía, esta es una parte de nosotros que estamos muy bien, estaba bien, que tiene como una resistencia al cambio, pero está obligado a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, yo me siento totalmente identificado porque me gustaría más hablar con 1000 personas en vivo que hacer una conferencia con 1000 personas en Zoom, donde no puedo mirar de verdad la cara del otro, lo entiendo por la distancia, fantástico, gracias a tecnología, pero a veces la venta se hace tocando la emoción. Soy experto en esto, muchos años que me ocupo de esto de venta, de todo el departamento comercial en general, y yo siempre le digo, si tú no sabes emocionar a los demás no tiene ningún apego, ninguna voluntad de comprarte. Es interesante que dices esto, porque últimamente, por culpa de la pandemia, han mejorado un montón las firas. O sea, es como eran en los 90s, ¿vale? La energía, la oportunidad de hacer negocio. Y es interesante porque mucha gente tampoco sabe. No están acostumbrados. Pero tienen ganas, por lo menos ahora. Mira, conozco un asistente virtual que se ha quemado por eso, porque está todo el día en pantalla y hace un trabajo excelente, pero al final te quebras porque no puedes salir de ahí, ¿no? Como son todas nuevas, antes decía el compañero, se van en el año que viene muchos nuevos puestos de trabajo. Yo digo que sí, totalmente de acuerdo con él, mucho lo vamos a perder, pero en 5 años a vista vamos a cambiar el mundo laboral otra vez, porque algún tipología de trabajo se va a desaparecer, como siempre en cada evolución de revolución industriales, quiero decir, y se van a co-crear nuevas, que tampoco sabemos el nombre hoy, ¿no? Pero lo vamos seguramente a decir. Se pudiese hablar con mi abuelo, le digo, ¿sabe que ahora he contratado un asistente virtual? Me miraría como que es un fantasma, ¿qué pasa? Un espíritu, ¿no? Pero mis últimos 2 trabajos, nunca fui a una oficina a hacer una entrevista. Todavía no he conocido mis compañeros de trabajo en vivo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Yo lo veo positivo de un lado, pero del otro el impacto decías tú. Después de tengo que salir a la calle o vender un producto, porque ahí, por ejemplo, puede ser que está una falta también de saberse vender y presentarse. Por ejemplo, no sé, nosotros a lo largo del tiempo hemos visto que los problemas son un poco más habituales, ¿no? Sí. Entonces, damos charlas gratuitas totalmente, para darle un poco de ayuda al empresario, ¿no? Muchos de ellos no tienen un elevator pitch, no saben qué es.
Sí, dice, pero ¿cómo te va a vender, no? O en evento de networking, cuando vas ahí tiene que ser preparado para decir qué busco y qué vendo. Vendo entre comillas, ¿no? Propongo colaboraciones o lo que sea. Y también hablar de lo que pasa de verdad adentro de cada empresario. Yo soy empresario en primer lugar, lo sé, me he sentido solo muchas veces. Entonces, cuando hablaba de ecosistemas, es que si somos capaces de crear con simplicidad un ecosistema de personas que tienen el mismo problema, conjuntos de personas, puede resolverlo mejor el problema. Pero es interesante que siempre estamos hablando del tema de la persona. Tú también estabas hablando de eso, o sea, cuando hablo con gente y me dicen, oye Michael, yo sé que tú no dedicas a esto, pero estoy tratando de generar capital. ¿Qué es la cosa más importante? Yo digo, siempre es la persona, la pasión y las personas, tu equipo, ellos. Más importante que el producto, que la cantidad de dinero que dices que vas a ganar, pero si tú tienes personas con pasión, que están tratando de llegar a un lugar y van a hacer cualquier cosa para llegar ahí y demuestran eso, tú vas a tener éxito y además vas a tener apoyo de esas personas. Y el otro consejo que digo es que busca gente, no dinero, gente que te puede dar el consejo para desarrollar tu compañía. Pero yo encuentro que esto es súper interesante, que aunque hablamos de cualquier tema, siempre volvemos a la cuestión de la persona. No puede ser diferentemente que eso. Pues sí, y quiero añadir algo a esta persona. Hablamos de personas internacionales también, Guifré. De las empresas que tú acompañas, ¿cuántas son internacionales que trabajan aquí en Barcelona? Bueno, a ver, es un polo de atracción, Barcelona es un polo de atracción indiscutible, ¿no? Viene mucha gente de todos los sitios del mundo. Nosotros tenemos un poco como Michael un servicio de lending para empresas y un welcome desk en el cual pues lo que es el talento, las personas que vienen de fuera de la Unión Europea o de la Unión Europea puedan tener un circuito, un itinerario donde se puedan poder informar de todos los procedimientos para constituir una empresa, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos multitud de servicios para ayudar a lo que es la acogida de inversión internacional. Igualmente también ayudamos a las empresas a exportar, eso ya se dedica al ICEX también, Axio, etcétera, etcétera, pero también tenemos algunos servicios que ayudan a la empresa a exportar. No sé, a ver, yo creo que el mundo cada vez está más conectado y claro, o sea, la diferencia de que venga gente de fuera o no, pues tampoco al final para nosotros no es un problema a nivel de lo que es el asesoramiento o el acompañamiento a estas personas. Es más una oportunidad. Claro, es decir, sí, hay un factor de inmigración que es muy importante para que dé vitalidad a una sociedad. Es una cosa que tampoco se explica muchas veces, ¿no? Pero hay un porcentaje muy elevado de emprendedores que son extranjeros, porque, bueno, pues trae un background, trae una trayectoria, traen ideas que vienen de fuera y eso impulsa a la creación de nuevos negocios e impulsa también, pues, al país, ¿no? A la evolución, ¿no? Yo no sé si no hay nadie o no hay algún estudio que haya podido cuantificar el impacto positivo de la migración en términos de creación de empresa y de cambio tecnológico, ¿no? Pero eso yo creo que no se habla, pero es una de las cosas que se tendría que hablar más, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque yo fui criado en un pueblo súper internacional. Y yo siempre he dicho a cualquier persona que todo mi éxito está basado en que cuando fui niño y estuve en el colegio, tuve perspectivas de todas partes del mundo. Entonces, cuando veo el mundo, no es cuadrado. Para mí es súper abierto. Y yo creo que esa combinación de culturas se cree otra cosa que es súper rico, súper lindo, digamos, la parte de emoción. Pero yo estoy de acuerdo contigo, se deben hacer un estudio de eso porque la diversidad es una cosa que te puede
traer muchas oportunidades. No solo de persona, pero también de negocio, digamos. O sea, yo encuentro que es una gran ventaja tener gente con distintas perspectivas. Sí, hay muchos, se van creando redes también, y eso es lo que decía antes Stefano. Yo creo que Barcelona ya hay un ecosistema relativamente consolidado, con itinerarios ya muy trazados, en los cuales pues la gente se pueda repulsar, se pueda apoyar los unos a los otros, y poder avanzar, ¿no? Hay muchas veces esa idea del empresario que tiene la idea y mi idea, Gollum y tal, y no la comparte, ¿no? Eso, yo soy partidario de que la información circule, y que se puedan crear conexiones, porque eso también genera valor, puede generar valor. Y oportunidades, también. Por eso digo a los teos, trabajen menos y busquen más oportunidades. Totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo. Pero ese tema, lo que encuentro fantástico de Barcelona por ahora, y porque yo creo que el futuro de Barcelona tiene un puesto más allá, más grande, qué sé yo, es que esta generación ahora están creciendo con el punto de vista que el mundo no debe tener fronteras, ¿no? Entonces quieren vivir en un lugar que les ofrece la habilidad de ir a otros países, qué sé yo, salir en la naturaleza, qué sé yo. Y Barcelona, enfrentando cualquier otra ciudad del mundo, yo diré que tiene mejor de todo en esa categoría. Y yo creo que para mí el futuro de Barcelona por traer gente de todo el mundo está súper buen puesto. O sea, claro, solo siendo Barcelona nomás. ¿Me entiendes? Sí, entiendo perfectamente. Comparto lo que dices. No me quiero mojar a nivel político, entonces me callo porque yo estoy de acuerdo. Vengo de otro lugar donde la política en Italia es bastante peligrosa y compleja y no tengo lo suficiente. Estados Unidos también. Bueno, no he vivido allí, he ido solo de vacaciones, entonces cuando vas de turista es otra cosa. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, la visión es importante, estoy de acuerdo con que el ecosistema existe, pero te soy sincero, el dueño de una micropymes tiene todavía un pelín de rechazo, ¿no? A compartir su estado. Hacemos a veces cursos de formaciones, le cuesta mucho en un ámbito muy seguro, donde todo evidentemente está alineado con la confianza, ¿cómo se dice? Reservado el contenido que le vamos a decir, entonces se queda ahí. Pero cuando hablas de números, cuando hablan de situaciones, lo ves que se ponen atrás, ¿no? Como que se tiene miedo de decir, mira, facturo 100.000 euros. Bueno, no es una culpa, es una cosa, no es negativo, pero es como compartir estas cosas. Pero sí es cierto, como dice él, que cuando se rompe esta vinculación de la desconfianza, del miedo, de la incertidumbre, después ahí se crea como una magia, como la llamo yo, sí, donde se puede entre ellos colaborar, co-crear, porque se tiene que romper otro tabú, que no sé si los compañeros lo viven, yo pero sí, es que no es verdad que el competidor es el malo. Puede ser una oportunidad, por favor. Entonces, en un momento de crisis, la única manera para poder sobrevivir es hacer sinergias. Y a veces pasa con tu competidor. Yo he visto en algún sector que he observado, por ejemplo en la pandemia, las empresas farmacéuticas no han producido todo ellos. Han delegado, ¿verdad? Sí. Entonces han dado puesto de trabajo, han dado otra posibilidad de facturación. A esto voy, es como decir, cuando hablo de sabiduría puesta en marcha de un cambio de pensamiento, a esto me refiero. Es como decir, miramos lo que ya es bueno y funciona e implantámoslo hacia donde hasta ahora no está funcionando. Entonces, si produzco zapatos, fantástico. ¿Cómo lo puedo hacer? La única manera es solo vender en Amazon. ¿Estamos seguros? No. Quizá existe otra manera, ¿no? Sí. Entonces, depende cuál es siempre la ambición. Bueno, regreso al tema, la estrategia que tiene, ¿no? Entonces, siempre ahí vamos. Es un muy buen momento para resumir un poquito. Bueno, un empresario tiene que ser el capitán de barco. ¿Qué tiene que tener en cuenta este capitán de barco para llevar su barco al 2023? Guifré, empiezas tú. ¿Qué recomiendas para el 2023?
Pues focalizarse en aquello que sepa hacer muy bien, reducir costes que no hayan nice to have ni nada, no endeudarse en exceso, eso, porque si hay cambio de ciclo te pillan con deudas y estás jodido entonces. Y bueno, preparado para la tormenta, cuando los marineros ven tormenta, amarran bien la nave y aguantan la dirección. Pues un poco yo creo que ese sería el objetivo para el 2023. Gracias, genial. Stefano. Bueno, estoy bastante de acuerdo con él. Yo creo que la cosa que tiene que tener en cuenta, sobre todo, es su área de tesorería. Me refiero sobre todo a detectar, contabilizar bien lo que necesitas tú a nivel económico para poder entrar en estos próximos 6 meses, que yo creo hasta junio no tenemos claro qué va a suceder. Estoy de acuerdo con él. Soy un poco más negativo en este caso. Él hablaba de abril o de primavera, yo diría quizá a la puerta del verano, por el estado económico financiero de cómo lo que se está oliendo ahora. Y sobre todo, regreso al tema, micros, pymes y pymes tienen problemas totalmente distintos de una mediana a una grande empresa. Entonces, una mediana grande quizás tiene la fuerza económica por los años que lleva, porque no hemos hablado de duración, estamos haciendo un tema generalista, ¿no? Una respuesta general. Una pequeña empresa que tiene menos de 3 años tiene problemas distintos a nivel económico financiero. Entonces la estabilidad de la tesorería le puede ayudar a ver dónde no puede decir que no a poner dinero, y lo otro es planificar bien lo que puede, bueno, planificar en el tiempo y no hacerlo deprisa, porque hoy más que nunca, si lo hacemos deprisa, vamos a quebrar la empresa. Entonces, la actitud es la otra cosa. Me gusta terminar este concepto diciendo, mantener la ilusión alta hace que tu sueño se pueda realizar. Sé que resulta como una publicidad, pero es así, porque los problemas siempre los vamos a tener. Nunca se van a desaparecer, pero depende como nosotros lo queremos vivir, darle un encuadre, ¿no? Entonces, el director de un barco tiene que decir a todo el equipo, vamos allí, está un huracán que está llegando, ¿qué hacemos para poder proteger el barco, para que nadie pueda caer en el mar? Este es el primer punto. El segundo es, tenemos que cerrar un poco para hacer que todo puede suceder y podemos llegar a la otra parte del río, ¿no? Desde ahí tener un poco más de esperanza. Genial. Michael. Bueno, hablando de barcos, además que, acuérdate, en 2023 va a llegar el torneo mundial aquí, por fin, ¿no? De barcos. Pero volviendo a la persona, yo creo que es el capitán, pero en realidad es el equipo, ¿no? Lo que va a ser súper importante. Los que van a tener éxito este año van a ser los que entienden que no pueden quedar parados, ¿no? Tienen que viajar en el barco, tienen que ir a conocer sus mercados y tomar esos riesgos, invirtiendo en su gente, en su equipo, para tener éxito. Y para mí, yo veo este año, mi compañía está basada en Ucrania, ¿vale? Entonces, es súper complicado la situación ahora. Eso es otro tópico, yo sé mucho de lo que está pasando ahí, pero diré, eso para mí, eso es lo más importante, que salir del ordenador ahora, porque ya hemos tenido demasiado de eso, y hay que ir a conocer su mercado, y hay que estar abierto para cambiar el plan, pero hay que tener un plan. Pero el plan por nosotros es ir a conocer el mercado en todas las industrias que estamos soportando ahora y estar abierto. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nuestros servicios pueden ser comprados. O sea, es decir, y nuestra industria, muchas compañías utilizan nuestros servicios y lo venden como si fueran de ellos, como, digamos, white label. Entonces somos muy únicos en eso, que podemos ir a cualquier compañía y decir, oye, compra nuestro servicio, venderlo a un precio súper barato y tú puedes estar también en 190 países, qué sé yo. Pero para mí, el resumen es el barco, hay que salir del puerto y hay que tomar el riesgo de conocer
tu mercado. Pues estamos ya pasando el tiempo, así que ya Stefano, Gifré, Michael, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, gracias a los tres. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que les esperamos de nuevo el próximo viernes de 11 a 12 de la mañana en Capital Empresa Internacional. Y os recordamos también, o Beatriz nos recuerda, que nos podéis seguir también en redes. Exactamente. Nos podéis seguir en iVoox como podcast y también en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias y chao. Hasta luego. Chao. Buen fin de Muchas semana. gracias. Gracias a todos.